Shalom, shalom, queridos hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Y estamos por empezar. Solamente vamos a tratar de mirar todo el estudio de el rapto o Naxal, como se le conoce. Vamos a estar solamente mirando qué tipos de enseñanzas hay en el mundo en nuestros días. Y, queridos hermanos, ¿qué es lo que dice la Escritura sobre este tema? ¿Sí? Para empezar con este tema, vamos a ponernos en las manos del eterno Dios de Israel, Yahweh Tsebaot. Vamos a orar. Bendito Rey, Dios y Padre nuestro, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra y sustentador de toda vida, bendito Dios. En esta hora, Padre Santo, te pedimos que tú, Señor, que nos dejaste tu Torah, tus instrucciones de vida, para que nosotros vivamos por ellas. En esta hora, Señor, te pedimos que tú tomes el control de toda vida, de toda mente y de todo corazón. Y todos y cada uno de los hombres puedan escuchar y meditar en tu palabra y ser transformados, bendito Dios. Padre, nosotros, Señor, como hombres, Señor, somos solamente polvo, pero en esta hora venimos delante de tu presencia para que, Señor, tú saques todas las dudas, Señor, de entre tu pueblo, de entre las ovejas, Señor, que están asimiladas entre las naciones, para que tú, Señor, puedas, Señor, fortalecer, agrupar a todas aquellas ovejas que escuchen tu preciosa voz, bendito Rey. Te ponemos este estudio, Señor, sobre el Naxal o arrebatamiento. Te pedimos que tú, Señor, obres en cada vida, en cada mente y en cada corazón, trayendo humildad, bendito Rey. Que reprendas todo espíritu religioso, todo espíritu que esté apartando, Señor, de tu reino, a aquellos que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a empezar en este recorrido y vamos a hacer un recordatorio. Recuerden que en Génesis 12, versículo 1 y 2, Dios le prometió, Yahweh prometió a Abraham ser de bendición a todas las naciones. Abraham en este tiempo no tenía descendencia. Dios le mostró las estrellas del cielo y les dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. La arena del mar representa a Israel, a el reino del norte, también conocido como Efraín o Israel. También se le conoció como Samaria, porque Samaria era su capital. Las estrellas del cielo aluden a Judá, la tribu de Judá, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, hemos mirado cómo Efraín fue divorciado por Dios. Oseas nos relata cómo Dios divorció a Efraín, permitiendo en Segunda de Reyes, está el relato, capítulo 17. Este capítulo nos narra cómo el rey de Asiria
fue a Samaria, invadió todo el reino del norte y, queridos hermanos, Efraín, 10, ¿sí? Esperamos que nos permita el día de hoy la aplicación no tener ninguna pausa o muchas pausas más bien, porque ya tuvimos la primera. Se nos está queriendo interrumpir el estudio, entonces esperemos que terminar en el nombre de Yeshua. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 17, narra cómo el rey de Asiria lleva cautivo a Efraín, ¿sí? Jeremías 50, versículo 17, narra cómo Efraín fue dispersado. Y vamos a ir a Jeremías 50 y versículo 17. Y dice: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Queridos hermanos, después de que Efraín fue dispersado, fue deshuesado. Fue por eso que Ezequiel, en Ezequiel 37, miró un campo lleno de huesos, el campo de los huesos secos en gran manera, ¿sí? Ahora, Oseas en el capítulo 7, Oseas 7 y versículo 8 y 9 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Aún canas le han cubierto y él no lo supo. Tal vez te estés preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con el rapto? Querido hermano, si no entiendes el contexto de este estudio, no podrás entender a qué se está refiriendo Dios con el naxal o rapto, ¿sí? Entonces, Oseas 7, versículo 8 dice que Efraín fue torta no volteada, ¿sí? Porque se había mezclado con los demás pueblos. ¿Por qué? Queridos hermanos, al ser asimilados entre las naciones, Efraín dejó de obedecer la Torá de Dios, los mandamientos de Dios. Aún así, Dios prometió que restauraría a Israel, a Efraín, ¿sí? Salmos 80, Salmo 80 y versículo 19 dice: Oh Yahweh, Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo 126. Salmo 126 y versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Yahweh, como los arroyos del Negev. Después de que fue deportado y asimilado, Efraín rogaba que fueran restaurados y que se les hiciera volver de la cautividad. Deuteronomio
33. Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Dios. 2. Y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. 3. Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh, tu Dios. Queridos hermanos, después de que Efraín fue divorciado, antes de que fuera divorciado, antes de que entrara a la tierra prometida, antes de que se escribiera Josué, queridos hermanos, Moisés, en el último relato que da, les recuerda, porque Deuteronomio es un recordatorio de las leyes que ya se les había dado a los hijos de Israel. En Deuteronomio 30, versículo 3, del 1 al 3, Dios les recuerda que hay bendición y maldición para aquellos que obedecen a Dios. Hay bendición, pero maldición a aquellos que desobedecen. La consecuencia de la maldición fue que Efraín, y no solamente Efraín, también Judá, fue dispersado entre todas las naciones. ¿Sí? Deuteronomio 3 promete. Deuteronomio 33 promete Dios que hará volver a los cautivos y tendrá misericordia y volverá a recoger a toda la descendencia de Israel de entre todos los pueblos a donde hayan sido dispersados, cuando se conviertan y obedezcan a su voz, ¿sí? A la voz que le habló a Moisés en el monte Sinaí, a la voz que escuchó todo el pueblo en el monte Sinaí, en Éxodo 19. Nahú, queridos hermanos, capítulo 2 y versículo 2. Vamos a ir a Nahú 2:2. Nahú 2:2 dice: porque Yahweh restaurará la gloria de Jacob, las 12 tribus, como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Queridos hermanos, la promesa de Dios no se le ha olvidado. ¿Sí? Salmo 53. Salmo 53 dice, en el versículo 6, dice: oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Queridos hermanos, cuando Dios dé la salvación a su pueblo, a todos aquellos, como lo dice el Salmo 53 y versículo, vamos a leer
del versículo 4 y 5 para que entendamos un poquito mejor. El versículo 4 dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan, y a Dios no invocan. 5. Ahí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios, Yahweh, ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Yahweh los desechó. El conocimiento de Dios para muchos, para todo el mundo, queridos hermanos, excepto para aquellos que Dios quiera revelárselo, está cegado el entendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Efraín tiene soberbia. Se ha llenado de pastores que tienen conocimiento y han preferido seguir el conocimiento de Dios a honrar. Hoy en día, la doctrina de la suplantación de Israel por parte de la iglesia enseña que Israel ya no tiene ninguna promesa, que las promesas que eran para Israel pasaron a los gentiles. Sin imaginarse aquellos que enseñan esto, que están hablando de ellos mismos. ¿Por qué? Porque Israel, Efraín, se gentilizó, ¿sí? Se asimiló entre las naciones y Dios les puso un pequeño santuario, ¿sí? Esto lo habla Ezequiel, capítulo 11, del versículo 15 y 16. Recuerden, hemos hablado de estas porciones bíblicas anteriormente. Esto solo es un recordatorio. Ahora, Jeremías 29 y versículo 14 dice, vamos a leer del versículo 13 y 14, dice, y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Yahweh, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Yahweh, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿A dónde Dios llevará a su pueblo? Dice que los hará volver al lugar de donde los hizo llevar. ¿De dónde? Del reino del norte, de Samaria y su imperio, del imperio de Efraín. ¿Sí? ¿Cuándo será esto? Dios prometió restaurar un pacto y este pacto fue restaurado en Jeremías 31:31. Este es el pacto restaurado, ¿sí? La Ketubá restaurada, ¿sí? La cual está también escrita en Hebreos capítulo 8 y del versículo 8 en adelante. Ahora, Efraín, recuerda, fue divorciado, quebró el pacto, el mandamiento. Toda la Biblia habla de un matrimonio entre Dios y su pueblo. Vamos a decirlo de esta manera. Un matrimonio se casa y se prometen ser fieles el uno al otro y estar el uno al otro hasta la muerte. Dar la vida el uno al otro si fuera necesario
para estar así juntos durante toda la vida. Pero en Deuteronomio 30 y versículo 3, recuerda, del Deuteronomio 30 del 1 al 3, Dios relata lo que Jeremías está hablando, ¿sí? En Jeremías 29, 13 y 14. El pacto renovado es para aquellos que, como dice Jeremías 29, 14, lo busquen de todo su corazón, ¿sí? Porque lo buscarán, dice, de todo su corazón. ¿Quiénes? Quienes lo busquen, quienes regresen a Él, ¿sí? Ahora, en Daniel 9, del 25 al 27, Daniel 9, versículo 25 y 27 los vamos a leer. 25, 26 y 27 dice de la siguiente manera: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Posiblemente no estés entendiendo lo que estamos hablando. Queridos hermanos, Daniel, capítulo 9, hace referencia al cumplimiento. ¿Cuándo será el Naxal? Hay en las doctrinas del calvinismo, dicen, junto con el armenianismo y el molinismo, dicen ellos que hay un rapto secreto antes de la tribulación, ¿sí? Antes de la guerra que está a punto de empezar, la cual dará inicio a la tribulación en nuestros días. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ir a Apocalipsis 14 y vamos a leer del versículo 14 al 20. Dice de la siguiente manera: dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. 16. Y el que estaba sentado sobre la nube
metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Queridos hermanos, hasta este punto está hablando de la siega de las almas que buscaron a Yahweh Sebaot de todo su corazón, reconociendo que habían andado en sus propios pensamientos, desechando al dador de la vida. El versículo 17 en adelante, esta siega de la que habla es para aquellos que desecharon al Eterno, no volviendo a Él, y que estarán vivos cuando la primera siega pase. ¿Sí? Dice el versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. 20. Y fue pisado el lagar de la ira, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿De qué está hablando? Apocalipsis 14. Queridos hermanos, vamos a ir entendiendo paso a paso, porque miramos que habrá una siega, ¿sí? Una siega que ya se habló en Deuteronomio 30, en Jeremías, en los Salmos, Jeremías 29, por medio de la renovación del pacto, ¿sí? El contrato matrimonial para todo aquel que regrese a obedecer los mandamientos del Eterno, ya que esta fue la causa de la dispersión de Efraín y también de Judá. Vamos a ir a Mateo 24 y vamos a darle lectura del versículo del versículo 29 al 31. Dice, el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, escucha bien, porque estas son señales para que nadie te engañe. ¿Sí? Vamos a empezar leyéndolo otra vez. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Ahorita lo vamos a mirar. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Queridos hermanos, tan solamente si estás entendiendo hasta dónde vamos. La doctrina del rapto se acaba de terminar. ¿Por qué?
Primeramente dice, después de la tribulación de aquellos días. La doctrina del arrebatamiento post-tribulación queda completamente descartada, ¿sí? Completamente descartada, no hay lugar para ella, ¿sí? Ahora, dice el versículo 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Gran voz de trompeta, escucha muy bien y no se te olvide qué es lo que dice este versículo. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Podríamos explicar lo de la higuera, lo cual habla el versículo 32, que es el renacer de Israel, que se llevó a cabo en 1948. Y queridos hermanos, de 1948, dice el Salmo 80 que la vida del hombre es de 70 años y en los más robustos de 80, ¿sí? Esto es un cumplimiento profético que se lleva a cabo desde la restauración de Israel como Estado, que fue en 1948, hasta el año 2018, querido hermano. Se cumplen los 70 años. Después de los 70 años, estamos viviendo los 10 años de los más robustos, ¿sí? Durante este tiempo, no vamos a entrar en detalle en la restauración de Judá como Estado, o de Israel como Estado, pero, queridos hermanos, la señal que está hablando para que venga el rapto es después de la tribulación, no antes. Las señales que habrá, dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Después de estos acontecimientos, mirarán, ¿quiénes? Todas las tribus de la tierra. ¿A quién? Dice que mirarán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Cuándo? Cuando venga a recoger a aquellos que están regresando, aquellos que fueron esparcidos, según Deuteronomio 30, versículo 1 al 3, se asimilaron entre las naciones, como lo acabamos de explicar, y cuando estos asimilados entre las naciones, que según Ezequiel 11, versículo 15 y 16, estuvieron apacentados en un pequeño santuario por Dios, tuvieron necesidad de buscar a Dios. Queridos hermanos, Dios los llama, según Jeremías 29:14. ¿A qué? A que lo busquen de todo su corazón, obedeciendo ¿qué? Su Torá, su ley, su pacto, su ketubá, su acta de matrimonio, las cláusulas del acta de matrimonio. Querido hermano, Mateo 24:5 dice, escucha lo que dice Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, el Mesías, y a muchos se engañarán. ¿Será acaso que esto está aconteciendo en nuestros días?
Deuteronomio 13 dice que todo aquel que enseña que la Torá no se debe de obedecer es un falso maestro y es un falso profeta. ¿Qué está haciendo? Dice, vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hoy en día, muchos se están levantando en contra del Eterno, así como en Hechos 5, cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, queridos hermanos, y se levantó todo el concilio para juzgar a Juan y a Pedro. Querían enjuiciarlos y, queridos hermanos, se levantó un fariseo para hablarles a los demás que estaban en el concilio y decirles que no se opusieran a la obra, ya que si la obra no era de Dios, se desvanecería, ¿sí? Pero ellos, queridos hermanos, mandaron a azotar a Pedro y a Juan, ¿sí? ¿Por qué? Porque los fariseos no obedecían las leyes de Moisés, las leyes que Dios le dio a Moisés. Los fariseos invalidaban con leyes rabínicas que están escritas en el Talmud y en la Mishnah, que eran cercos, takanot, mandamientos de hombres, cercos alrededor de los mandamientos dados a Moisés por Yahweh para invalidar los mandamientos de Dios. Hemos explicado estos mandamientos, acerca de estos mandamientos, durante otros estudios. Queridos hermanos, Mateo 24, del versículo 22 al 27, dice claramente: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, está aquí el Cristo, o mirad, allí está, no lo creas. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. 25. Ya os lo he dicho antes. 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgas. O mirad, está en los aposentos, no lo creas. 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Queridos hermanos, Yahshua no vendrá en secreto. Él vendrá después de la aparición del antimesías. Pero antes de que aparezca el antimesías, hace un tiempecito publicamos un video donde escribí en la parte de arriba: camino a la aparición del antimesías. Para aquellos que entendieron, esto da inicio a multitudes de anticristos que aparecerán reclamando el trono en Jerusalén, ¿sí? Por otro lado, en el pasado dimos un estudio
sobre cómo reconocer a los falsos maestros y profetas, según la Torá, según la Biblia, ¿sí? Deuteronomio 13 no está abolido, sigue estando vigente. De otra manera, Esteban no hubiera sido lapidado. Pablo, cuando fue a Tesalónica, tampoco hubiera sido lapidado y dejado por muerto a las afueras de la ciudad. Queridos hermanos, si la Torá hubiera sido abolida, el Pentateuco hubiera sido abolido, no tuviéramos Nuevo Testamento, no los tuviéramos, ¿sí? Pero, escucha bien, las señales de la venida del Mesías es que habrá gran tribulación cuando Él venga. El sol, la luna y las estrellas y aún los cielos dejarán de ser, ¿sí? Tal vez tú te preguntes, pero ¿cómo? ¿Por qué dices esto? Querido hermano, Zacarías anuncia una guerra entre las naciones que hará que la tierra, aparte de toda la tribulación que vendrá de parte de Dios, habrá una destrucción por los hombres. ¿Sí? Zacarías, ya en otro tema hablaremos sobre estas guerras. Mateo 24, del 29 al 36, vamos a seguir explicando cuándo es que vendrá el Mesías. Mateo 24, 29 al 36. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está haciendo referencia al profeta Ezequiel, principalmente en el capítulo 37, donde habla, en el capítulo 37, versículo 10, donde habla del soplo de los cuatro vientos que estarán soplando entre los cuatro puntos cardinales de la tierra, ¿sí? El versículo 31 de Mateo 24 dice claramente, y lo vamos a volver a leer: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Queridos hermanos, solamente esto pasa durante la fiesta de las trompetas, que es una fiesta de Dios, ordenada para todo su pueblo, para que todo su pueblo se congregue para honrarlo, ¿sí? Es una cita de Dios con su novia. Ahora, los ángeles descenderán, dice, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Aquellos que están sin obedecer los mandamientos de Dios, aquellos que fueron dispersados entre las naciones y dicen: la novia bien digna después de ser infiel, que fue divorciada por Dios,
Queridos hermanos, después de haber sido divorciada por Dios y Dios le ruega que vuelva con él, la novia le dice: si tú no vienes y me robas, yo no me voy contigo. No te tengo que obedecer, le está diciendo. ¿Por qué? Porque tú eres el que me amas. Yo no quiero nada contigo. Oseas, en el capítulo 7 y versículo 8 y 9, habla de esto que está haciendo Efraín. Es una torta no volteada. ¿Por qué? Porque la novia no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Y por un lado, está cocida, desea buscar y obedecer a Dios, pero por el otro lado está completamente cruda. No puede ser un alimento para alimentar a su amo, a su Señor, a Yahweh, ¿sí? Ahora, el día y la hora nadie la sabe. Cuando se festeja la fiesta de las trompetas, es esta fiesta que empieza cuando aparece la rayita de la luna y se le conoce como un hebraísmo. ¿Por qué? Porque se le conoce como el día y la hora, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no tenían la capacidad de tener computadoras como el día de hoy, que tú puedes saber cuándo será el calendario lunar de aquí hasta el 2029, ¿sí? Si tú investigas, hasta el 2029, 2030 hay calendario lunar. De ahí en adelante todavía no los han puesto, ¿sí? Ahora, queridos hermanos, conociendo que este es un hebraísmo, que cuando aparece la estillita de la luna, para dar inicio a la fiesta de las trompetas, que está en Levítico 23, queridos hermanos, Dios puso esta señal claramente para juntar a sus escogidos, que fueron dispersados entre todas las naciones, ¿sí? En ningún lado de la escritura habla de un pueblo diferente. Efraín se paganizó, se gentilizó y se asimiló entre las naciones. Y esta generación, muchos de esta generación que están, escucha muy bien, buscando al Eterno, sin importar en qué religión, secta o denominación se encuentren, estos serán despertados y volverán al Eterno de todo su corazón para obedecerle, ¿sí? Mateo 33, 24-33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 14 en adelante, habla, confirmando lo que habla Mateo 24, versículo 29, y el versículo 35. Tierra, cielo y los elementos
y las estrellas desaparecerán. Versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Queridos hermanos, hemos explicado qué es lo que dice claramente en relación a este versículo 37, que está dando referencia a la fiesta de las trompetas. Aquel que aún no conoce ni se ha acercado a festejar las fiestas del Eterno, está en tinieblas. ¿Por qué? Porque todavía está esperando un rapto secreto. Pero ten cuidado, querido hermano. ¿Por qué? Dice la Escritura que cuando vean que el rapto no llegó, se odiarán. Y ahorita vamos a llegar ahí. Ezequiel 37 se cumple en Mateo 24, en Apocalipsis, querido hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y del versículo 13 al 18, vamos a darle lectura. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcas, como los otros que no tienen esperanza. 14, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios, Yahweh, con Yeshua a los que durmieron en él. 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Adón, del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, del Adón, no precederemos a los que durmieron. 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Adón, al dueño, al amo, al Señor, en el aire. Y así estaremos siempre con el dueño, con el Señor, con el amo. 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En Tesalónica, cuando Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses, queridos hermanos, había gran tribulación, ¿sí? Pablo escribió la revelación de Dios para testimonio, para animar a aquellos que estaban pasando por esta gran tribulación, ¿sí? Y de esta manera, nosotros, queridos hermanos, fuimos completamente dirigidos por medio de esta palabra. Ahora, muchos sin conocer más que esto, solamente dicen que hay un rapto, pero desconocen para quién es el rapto. Y es para el pueblo que eligió Dios, ¿sí? Aquí está, en Primera de Tesalonicenses 4, el nacimiento, el nuevo nacimiento que Yeshua le habló a Nicodemo en Juan 3 y versículo 3. Zacarías, como ya dijimos, anuncia una guerra termonuclear que hará que empiece la tribulación. Cuando vean aquellos que esperan un rapto secreto que no llegó, se odiarán unos a otros, y principalmente habrá persecución de pastores que sujeten, que sustenten la doctrina del rapto secreto. ¿Por qué?
Porque aquellos, al sentirse engañados, aquellos que están siendo dirigidos bajo estas doctrinas, al mirar que empezó la tribulación, se voltearán contra aquellos que los están ministrando. Y muchos de ellos, por mentirosos, serán lapidados, serán muertos. Y no precisamente porque sean vasos de honra. Queridos hermanos, Dios nos está llamando al arrepentimiento. En este tiempo, cuando empiece la guerra termonuclear, los eruditos más reconocidos de todo el mundo, queridos hermanos, de la casa de Efraín, sí, porque son de la casa de Efraín. No importa que se llame MacArthur, no importa que se llame como se llame. Todos estos teólogos sustentan una doctrina que se hace llamar la teología de reemplazo, ¿sí? Que la sustentan, según ellos, porque Israel fue desechado por Dios, ¿sí? Ignorando que ellos mismos son Israel. Ahora, todos aquellos eruditos, al no tener humildad y sentir que todo lo saben y que todo les reveló Dios, no aceptan la palabra del Eterno, escrita en la Torá, confirmada en los profetas, anunciada por Yeshua y confirmada por Pablo, Saúl, por Pedro y aún por José el Justo, que escribió el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos, ¿sí? Queridos hermanos, Apocalipsis, capítulo 10, vamos a ir ahí, Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 al 4, y prepárate porque este es el tiempo cuando se desatará el Naxal o rapto. Querido hermano, a mí también me gustaría que el rapto fuera antes. ¿Por qué? Porque lo que anuncia el séptimo sello o la séptima copa, queridos hermanos, no es nada agradable, ya que aún a Juan, Yeshua le prohibió que escribiera lo que estaba escrito en el rollo. ¿En cuál rollo? Vamos a leer para entender. Apocalipsis 10, versículo 1 y del 1 al 4 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 2. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 4. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Queridos hermanos, Yeshua habló a Juan para prohibirle que no escribiera lo que los 7 truenos habían dicho, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasará en ese tiempo? Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15 y versículos 51 y 52.
Dice, el versículo 51 dice, y he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Queridos hermanos, Pablo anima a los corintios diciéndoles que aquellos que durmieron en el polvo de la tierra, esperando en Yeshua, en el Cristo, obedeciendo sus mandamientos cuando se arrepintieron verdaderamente, ya que estos mandamientos estaban escritos en su mente y en su corazón, queridos hermanos, y fueron obedientes hasta la muerte, estos muertos serán transformados. ¿Qué significa esto? Que no se levantarán otra vez en forma humana, en forma de carne, ¿sí? Sino que tendrán un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, ¿sí? Asimismo, aquellos que aún estén vivos durante este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que aún estén vivos? Apocalipsis 10, vamos a seguir leyendo, del versículo 5 al 11, vamos a darle lectura, y dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra, las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 9. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Queridos hermanos, a Juan no se le permitió escribir lo que los 4 truenos hablaron. Yeshua le dijo que no escribiera lo que los truenos habían dicho. Pero Dios nos dejó una referencia. En el versículo 9 dice, y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Cuando todo esto esté empezando a pasar, todos aquellos que se han preparado y que esperan la venida de Yeshua el Mesías, obedeciendo sus mandamientos, queridos hermanos, todos estos entenderán que el tiempo llegó a su fin y que estamos a punto de ir a casa con el Mesías. Y esto nos sabrá a miel, nos producirá alegría. Pero cuando éste llegue al vientre, al estómago, amargará. ¿Por qué? Este es un simbolismo de la tribulación, de las grandes cosas que estarán pasando
aconteciendo en aquel tiempo, lo cual será en gran manera terrible. Queridos hermanos, Dios muestra que producirá tristeza y muchos se desalentarán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún sabiendo que estamos a punto de ir a casa, las pruebas, querido hermano, querida hermana, para muchos no producen alegría, ¿sí? Y principalmente si no se están preparando, si están esperando un rapto postribulacional, o aún peor, si son de aquellos que dicen que están viviendo ya en el milenio, si son aminialistas, ¿sí? Que dicen que ya están viviendo en los 1000 años, que Yeshua va a venir a gobernar este mundo. Queridos hermanos, recuerda, la tribulación irá en aumento como las mujeres cuando dan a luz, ¿sí? En este tiempo, durante el tiempo de Apocalipsis 10, serán los últimos dolores de parto, cuando el niño esté a punto de ver la luz, ¿sí? Mucho dolor y sufrimiento, ¿sí? Incluso hay mujeres que mueren durante este último esfuerzo. Y es lo mismo que estará pasando durante este tiempo. Muchos renunciarán a la fe en el Mesías. Daniel 11, vamos a ir a Daniel 11, en el versículo 31 al 37. Daniel 11, versículo 31 al 37. Dice de la siguiente manera: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. 32. Con lisonjas, con engaños, seducirá a los violadores del pacto. ¿A quiénes? A los que no obedecen la Torá. Esos son los transgresores del pacto. Aquellos que no están regresando al pacto de Jeremías 31, que es el mismo pacto de Hebreos 8, del versículo 8 en adelante, dice que serán seducidos con lisonjas, con engaños, a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Queridos hermanos, durante el tiempo de la tribulación habrá gente que se quiera unir o quiera decir que quiere regresar al pacto de Dios, pero solamente estará engañando, ¿sí? Con tal de encontrar a aquellos que están dirigiendo al pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos serán días de gran persecución para aquellos que no sean engañados por el antimesías,
¿sí? Por aquellos que estén obedeciendo los mandamientos del Eterno. Versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con engaños. 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Habrá, queridos hermanos, quienes sean mártires, de aquellos que enseñen, de aquellos que estén guiando al pueblo, ¿sí? Aquellos que no estén interesados en enseñar su propio conocimiento, sino de transmitir lo que Dios dijo que pasaría, ¿sí? Versículo 36. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Queridos hermanos, esta gran persecución se llevará a cabo en cuanto aparezca el antimesías. ¿Cuándo pasará esto? Queridos hermanos, lo podremos dar en otro estudio, pero la Biblia aún habla de esto. El rapto o naxal, raptorus, como se dice en griego, queridos hermanos, acontecerá, pasará. ¿Cuándo? Levítico 23, versículo 23 en adelante, dice claramente sobre este acto. Todo aquel que no conoce las fiestas del Eterno, ni las está guardando, no está practicando ninguno de los acontecimientos que están a punto de pasar en un futuro muy próximo. ¿Sí? Levítico 23, versículo 23 al 32 dice de la siguiente manera: y habló Yahweh a Moisés diciendo, 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primer día del mes tendrás día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. 25, ningún trabajo de siervos harás y ofrecerás ofrenda encendida a Yahweh. 26, también habló Yahweh a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendré santa convocación y afligirás vuestras almas y ofrecerás ofrenda encendida a Yahweh. Queridos hermanos, después de la fiesta de las trompetas, que es en el mes de septiembre, cada año, es esta fiesta una de las fiestas que todo creyente en Yahweh que ha regresado al pacto, si es obediente, debe de guardar estas fiestas. ¿Por qué? Durante la fiesta de las trompetas es cuando se coronaba a los reyes. Durante la fiesta de las trompetas, según 1 de Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18, es cuando Yahshua volverá, cuando el Cristo retornará. ¿Por quién? Por sus ovejas,
¿Para llevarlas a dónde? Para mantenerlas 10 días festejando las bodas, la cena que él preparó para la novia, queridos hermanos, y después de la fiesta de las trompetas, 10 días después, Yeshua viene, regresa a la tierra durante la fiesta de expiación, que aquel que sepa de esta fiesta y no haya sido llevado en el Naxal, en el rapto, después de la tribulación que viene, queridos hermanos, y esté 10 días después vivo, 10 días después vivo, después de la fiesta de las trompetas, que es el 7 de Tishri, que es a mediados de septiembre, queridos hermanos, 10 días después es la fiesta de expiación. Es cuando el Mesías regresará, ¿sí? Cuando todos aquellos poderosos estarán reunidos para pelear con él, ¿sí? Es de lo que habla Apocalipsis 10, versículo 9. Las uvas que estarán en el lagar para ser pisoteadas. Queridos hermanos, mas aquel que haya estado clamando en la fiesta de la expiación, la fiesta del perdón, querido hermano, tendrá esperanza, tendrá salvación, será escuchado, porque es cuando Dios retornará poniendo su pie en el monte de los olivos, y según la escritura, el monte se partirá en dos. ¿Sí? ¿Cuándo será el Naxal? Querido hermano, después de que el sol y la luna retraigan su luz, cuando las estrellas del cielo caigan. ¿Sí? Después de la tribulación y la persecución que viene. Después de que muchos digan yo soy el Cristo, yo hago milagros, yo hago esto, yo hago lo otro, pero no estén obedeciendo la Torah. ¿Sí? Cuando esto acontezca y cuando miren que los eruditos que pagaron 60, 70, 80 mil dólares por su doctorado, por su maestría, son perseguidos por sus congregantes, queridos hermanos, después de este tiempo, el Mesías viene. Estas son las señales del rapto. Vendrán muchos engañadores. Hablarle a los oídos a aquellos que les guste o que nos guste mantenernos en pecado. ¿Qué es lo que tú harás? ¿Qué es lo que estás albergando en tu corazón? ¿Te esperarás a mirar que unos a otros empiecen a entregar? El día de mañana, si Dios nos presta vida, estaremos dando una segunda parte de este estudio. Por el momento, queridos hermanos, vamos a dejar este estudio aquí y, querido hermano, comenta con tus familiares, con tus amigos, con tu pastor. Medita con tu Biblia. Ten humildad. ¿Por qué? La destrucción se acerca y es muy pronto. Yeshua viene a restaurar, a confirmar el pacto, la ketubá, que vino a firmar en la cruz del Calvario, en el madero, ¿sí?
El pacto viene a ser confirmado, ratificado. ¿Cuándo? Cuando se cumpla el segundo éxodo. ¿Sí? Primer éxodo fue cuando lo sacó a Israel de Egipto. Hoy en día, en nuestros tiempos, Dios sacará a sus ovejas de entre todas las naciones y de entre todos los pueblos para entregarles la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a orar. Bendito Rey del universo, soberano de todo lo creado, bendito Dios. Yahweh Sebaot es tu nombre. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú, bendito Rey, prepares nuestras mentes, nuestros corazones, y podamos, Señor, acercarnos a ti, Señor, en obediencia, entregándote nuestra fe, teniendo emuná, creyendo y obedeciendo, Señor, tu Torá, ya que esta fue la causa, Señor, de la dispersión de tu pueblo, Señor. En Segunda de Reyes 17, Señor, el no obedecer tus mandamientos. Por esta razón fueron asimilados entre las naciones, los antepasados, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres en cada mente, en cada corazón, Señor, y que prepares, que abra sus oídos, Señor, de aquellos, Señor, que están, Señor, cerrando las puertas en los caminos anchos, Señor. Están cerrando las puertas a tu voz, bendito Dios, no teniendo humildad, Señor, para, Señor, escuchar tu preciosa voz. Derrama humildad, Señor, sobre Efraín, antes de que sea humillado, Señor. Sabemos que tu palabra dice que primero tiene que ser humillado, Señor. Y entonces van a creer, Señor. Prepara, Señor, aquellos, Señor, que tú, Señor, escogiste y te casaste, Señor, con ellos en Éxodo 19, Señor. Los que escogiste antes de la fundación del mundo, Señor, y les prometiste, Señor, que con ellos y con su descendencia, los que no estaban presentes durante el pacto, Señor, de Hechos 19, tú obrarías, Señor. Así ha sido, Señor. Tú has cumplido, Señor, tu palabra. Y tu remanente, bendito Rey, el cual se está apartando para ti, Señor, se está alistando, poniéndose en tus manos, bendito Dios. Obra poderosamente, bendito Dios. Prepara las mentes y los corazones, Señor. Fortalece, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, Señor, para que se preparen, para que escuchen tu voz, Señor, y confirmen, Señor, lo que están escuchando. En el nombre poderoso de Yahshua, nuestro Mesías, te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Queridos hermanos, espero que todos se encuentren meditando en cada uno de los estudios que va escuchando y que verdaderamente se esté apartando para el eterno. ¿Por qué? Queridos hermanos, llevamos ya 3 años de los más robustos, nos quedan 7. ¿Sí? Nos quedan 7 años, los cuales habla Salmos 80. Después del renacer de Israel, aquella generación que miró el renacer de Israel, mirará todo lo que acabamos de hablar. Aquellos que sean fieles serán llevados por el Eterno. Aún muchos de ellos
serán, queridos hermanos, mártires durante la tribulación que viene. Vamos a estarnos despidiendo con la bendición de Números 6. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Shalom, shalom, queridos hermanos, que la paz del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, inunde tu mente, tu corazón y te acompañe a donde quiera que vayas, para que así el enemigo no pueda hacerte frente. Que la paz del Eterno no se aparte de ti, ni de día ni de noche. El día de mañana estaremos dando un estudio, la segunda parte del arrebatamiento, dando algunos otros detalles sobre los acontecimientos que estarán pasando cuando sea el Naxal, el rapto. Así que, queridos hermanos, espero que haya sido de bendición y espero que cada uno se tome su tiempo para meditar, para mirar si lo que escuchó durante este estudio es verdad o si es un engaño más, así como la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Sí? Bueno, pues saludos a todos, bendiciones y Shabbat Shalom a todos aquellos que ya están festejando el Shabbat. Y, queridos hermanos, el día de mañana, vamos a estar dando el estudio a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, ¿sí? Después de entregar el Shabbat. Amén. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Shalom.